Hola hermanos, el día de hoy, 12 de julio del 2024, es viernes de la 14ª semana del tiempo ordinario. Muy bien, hoy voy a hablarles de un santo mártir, obispo español de Zaragoza, nacido en Villa Felice, así se llamaba, en noviembre de 1700, se llama el pueblito de él, de San Ignacio Clemente Delgado Cebrián. Como les digo, nace en un 22 de noviembre de 1762. Su papá se llamaba igual, se llamaba Ignacio, Francisco Ignacio, y su mamá se llamaba Teresa. Eran una familia, vamos, cristiana, de valores. De hecho, en su familia parece ser que había habido otros religiosos y religiosas, y él pues decide abrazar la carrera religiosa, se hace dominico, y entonces entra en el convento de San Pedro Mártir, allí en Zaragoza, y en 1784 es trasladado a Orihuela y ahí va a salir, todavía era teólogo, estaba estudiando la teología, cuando sale para las misiones en las Filipinas. Entonces, fíjense, ahí pues ya saben ustedes la ruta, era un poco complicada, ¿no? Porque había que ir a Veracruz, en México, luego atravesar México hasta llegar a Acapulco y de Acapulco pues llegar hasta las Filipinas. Esa era la ruta igual. Y había algunas, evidentemente había que detenerse en algún camino. Pues finalmente llega a Manila en 1786 y ahí termina sus estudios y es ordenado sacerdote también. Y entonces, 2 años más tarde, en 1788, es destinado junto con otros frailes a las misiones en Tonkin. Tonkin es Vietnam, ¿ok? Es Vietnam. Bueno, resulta ser que esperando llegar ahí ocurren un montón de cosas. Al final termina él en la Cochinchina. En la Cochinchina sería, hoy en día, algunos dicen que incluye Vietnam, ¿no? Pero es más bien Birmania en este caso. Y de ahí, pues poco a poco tiene que buscar la manera hasta que finalmente llega a, de hecho, regresa a Macao, a Manila y luego ya finalmente 2 años más tarde, imagínense ustedes, en 1790, llegará al Vietnam, a Tonkin, como les digo, era ahí bueno, y ahí resultó que se encontró con los misioneros que se encontraban ahí, que tenían su seminario y todo, y él empieza a trabajar, aprendió la lengua de los nativos y entonces empezó a hacer un trabajo extraordinario junto con otros hermanos sacerdotes dominicos, ¿no? Y le encomendarán a él la tarea de la dirección del seminario. Él será encargado de eso. Al mismo tiempo lo van a nombrar luego provicario apostólico. Así se tenía que hacer, ¿no? Es decir, si moría el vicario apostólico, que hubiese alguien, aunque la Santa Sede todavía no lo hubiera nombrado, que hubiese alguien quien quedase al frente del asunto. Y entonces es ordenado en 1795 y bueno, y ahí va a pasar prácticamente le va a tocar años difíciles, no dificilísimos, dificilísimos, y va a estar ahí prácticamente 40 años, va a morir de una edad avanzada, si lo quiere. Bueno, y resulta ser que pues lo apresaron en mayo de 1838, las persecuciones fueron terribles, ¿no? Lo maltrataron, de hecho, ahí donde él estaba refugiado, porque había tenido que andar huyendo de una ciudad a otra, grábense esto porque el Evangelio nos lo va a decir con toda claridad, y entonces es trasladado al lugar donde va a ser martirizado, pero muere antes producto de una disentería, o sea, lamentablemente en las condiciones en lo que lo tenían en una jaula, lo tenían encerrado en una jaula y entonces ya les digo, cuando entonces ya había muerto, un 12 de julio de 1838, entonces lo sacaron, lo decapitaron, ya ha muerto, tiraron la cabeza al río, pero fíjense que se encontraron ese mismo año, se encontraron, un pescador encontró la cabeza, que estaba incorrupta, allá en noviembre de ese año. Bueno, fue beatificado en tiempos del Papa León XIII, de hecho al final del siglo XIX, en 1900, y fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II en 1988. Interesante, ¿no? Una figura, un obispo, un mártir, bueno, un apóstol, muere, oígame, bastante, como les digo, ya tenía una buena edad, porque va a morir a los 75 años. Yo sé que para los que tienen más de 75, por ahí van a decir, bueno, estaba
estaba joven todavía. No, realmente, imagínense en las condiciones en las que le tocó vivir, no son las mismas que nos tocan a nosotros. Bueno, vamos a las lecturas. Terminamos de leer hoy el libro del profeta Oseas. Y entonces a todo aquello que hemos escuchado de reclamos y de maneras de Oseas creativas de hacer, pedirle la conversión al pueblo, pues se convierte el pueblo. Oseas capítulo 14, versículos del 2 al 10. Esto dice el Señor Dios: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle: perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero que solemnemente te prometemos. Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor, los amaré, aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío, mi pueblo florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su resplandor será como el del olivo, y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés verde y gracias a mí tú das frutos. Quien sea sabio que comprenda estas cosas, y quien sea prudente que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues ese es el proyecto que Dios quiere. Yo lo voy a perdonar. O sea, es decir, Él está dispuesto. Vuélvanse a mí de todo corazón. Porque lo que tenemos que decir como pueblo es: ya no confiamos en nuestro ejército. Ya no nos salvará Siria. Asiria, de hecho, va a ser la que va a destruir a Samaria, no al reino del norte, a Israel. Pero los amaré aunque no lo merezcan. Ay, yo perdonaré sus infidelidades. Miren, cuando yo estaba preparando, yo me quedaba pensando: ¿qué quiere que les diga? O sea, realmente, ¿qué les comparto? Yo creo que es cuestión de quedarse calladito un momento y saborear esto, ¿no les parece? Yo perdonaré sus infidelidades, los amaré aunque no lo merezcan. Es eso. Eso es lo que hace Dios con nosotros, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que Dios hace con nosotros. Es cuestión de que nos atrevamos a venir y decirle con toda honestidad: perdona nuestras culpas, acepta nuestro sincero arrepentimiento que solemnemente te prometemos. Ahí está el problema, como que nos acostumbramos a vivir en el pecado, ¿no? Como que nos acostumbramos a estar en estas situaciones, sabemos que nos matan, sabemos que nos hacen daño y que hacen daño a otros también, porque claro, todos nuestros pecados tienen repercusiones, pero seguimos en ello. Quiera Dios que nos conceda el perdón. Por eso el salmo que se lee hoy es el Salmo 50. Además, el viernes queda muy bien, ¿no? Ya perdona, Señor, nuestras culpas. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. A mí me encanta sobre todo eso de: oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Es eso. El Evangelio. Seguimos en el discurso apostólico, seguimos en el discurso misionero del capítulo 10 de Mateo. Ahora leemos los versículos del 16 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desarrolla, ¿no?, un poquito más lo del cómo terminaba ayer. Ayer se nos anunciaba que si en una ciudad no lo reciben, sacúdanse el polvo de las sandalias y bueno, y a seguir caminando, a no detenernos. Sí, pero ahora el tema es que el seguimiento del maestro tiene consecuencias y son consecuencias nefastas. Y entonces, pues nos envía como ovejas en medio de lobos, pero nos da dos consejos rápidamente. Primero,
sean prudentes, precavidos, ¿no? Como las serpientes, aquí la traducción es precavido. A mí me gusta más pensar en la prudencia, en esa dicaicioné, en ese discernimiento para dejarse conducir, pues, para que no vayamos a caer en barbaridades, ¿sí? Y luego, sencillos, eso de la sencillez, la humildad. Miren, si hay una cosa que no nos abona a ninguno, ni a ustedes, ni a mí, a nadie, es que nosotros solitos nos complicamos. Oigan. ¿Se han fijado? Nos metemos en unos berenjenales, nosotros solitos. Es decir, hacemos la misión, la complicamos porque a veces ponemos por delante nuestra personalidad, nuestro carácter, y allá vamos haciéndonos daño y le vamos haciendo daño a los demás también. Entonces, no, hombre, la sencillez. Por eso, vivir descomplicado. Ahora, evidente, Señor Jesús dice, cuídense de la gente. Ay, Señor, pero es que hay una gentecita, como dice alguno de esos cromos que le mandan a uno, ¿verdad? Yo, Señor, me comprometí a amar al prójimo, pero es que hay prójimos que no ayudan. Y es cierto, digamos, hay algunos prójimos que no le ayudan a uno. Y es ahí lo llevarán a los tribunales. Miren, la descripción que hace aquí Mateo es la descripción de lo que ya le estaba pasando a la comunidad cristiana mateana. Sí, ya le estaba pasando persecuciones, llevados a los tribunales, llevados a las sinagogas. No se preocupen por lo que van a decir. Yo pondré en ustedes las palabras. El Espíritu les inspirará. El Espíritu del Padre es el que hablará por ustedes. Bueno, punto. Esos versículos que siguen son los que le ponen a uno los pelos de punta, ¿verdad? El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa. Estaba viendo aquí de reojo la imagen de San Joselito, San José Sánchez del Río, que quien se responsabiliza en última instancia de su asesinato, de su martirio, va a ser su propio padrino. Imagínense ustedes, yo porque lo estaba viendo, pero es así, nos pasa tanta cosa. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Ahí está la clave. Se trata sobre todo de saber esperar. Como les decía, leyendo la vida de San Ignacio Clemente, es esto, ¿no? Cuando los persigan en una ciudad, vayan a otra, eso es todo. Es decir, tampoco va a quedarse usted allá de temerario, no. O sea, sencillamente usted se mueve, se acabó y va a seguir, porque el anuncio del Evangelio tiene que continuar. Pensaba en mis hermanos sacerdotes y obispos nicaragüenses, ya porque aquí nosotros tenemos varios que les ha tocado dejar su ciudad, que les ha tocado dejar sus pueblos, pues, su país. Incluso algunos han perdido la nacionalidad. No me hagan hablar de eso. Bien, pues nada, que sigan evangelizando ahí donde el Señor los ponga. Les invito a hacer oración, brevísima, es la oración que se hace en la misa de San Ignacio Clemente Delgado. Oh Dios, fuente y origen de toda paternidad, que hiciste fieles a la cruz de tu Hijo Jesucristo hasta la efusión de la sangre a San Ignacio Clemente y compañeros mártires. Concédenos por su intercesión propagar tu amor entre los hermanos para poder ser de verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Ignacio Clemente Delgado Cebrián, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz viernes para todos.